El título con el que empezamos hoy fue La verdadera Navidad. Y yo el día de hoy, yo personalmente y como ministerio, no vamos a hablar, no vamos a indagar, no vamos a irnos más allá en cómo, en que si el árbol, en que si los regalos, en que si se debe celebrar de tal o cual manera la Navidad. Eso no es el tema de hoy. Hoy vamos a ver varias aristas distintas de la Navidad, de qué es la Navidad. Cada uno en su corazón y conciencia sabrá si la celebra, la conmemora, la recuerda o pasa como un día totalmente como otro. Yo no voy a entrar en sus hogares ni en ese aspecto de la Navidad, ni en forma personal ni como ministerio. Hoy vamos a hablar de qué es, qué significa. Muy pronto se celebra la Navidad en todo el mundo y de diversas formas y tradiciones. ¿No es cierto? En todo el mundo se celebra de manera distinta. Todos o la mayoría estará celebrando el nacimiento de Jesús o la Navidad de una u otra manera, salvo algunas personas que, como les repito, pasan este día como cualquier otro. Pero convengamos en que casi en todo el mundo algo se hace. En la televisión nos bombardean, ¿no es cierto?, con comerciales, con publicidad y, no sé, las compañías de teléfono, llama a tus familiares en esta Navidad, los negocios, ¿no es cierto?, el regalo de Navidad, el consumismo, todas esas cosas, pero eso no es la Navidad. Y si bien esto lo voy a decir y lo vamos a ir repitiendo para la gente que se va conectando más tarde, no tenemos certeza de la fecha de nacimiento del Señor. ¿No es cierto? No hay certeza de la fecha exacta en que nació el Señor. En un establo de Belén nació, pero no sabemos la fecha. Y para nosotros los creyentes, no hay duda alguna, y creo que aquí todos y cada uno de los que somos creyentes compartimos esto que voy a decir ahora. Independiente de si usted está de acuerdo en celebrarlo, conmemorarlo, recordarlo o no, todos y cada uno estamos de acuerdo en algo. En la importancia extrema y capital del hecho extraordinario de que un día, cuando haya sido, Jesús nació. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. En que el hecho de que un día, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, Jesús nació. Y ese es un hecho extraordinario y de importancia capital. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y me gustaría ahí que en los comentarios te pusiera sí, en eso estamos de acuerdo. Que el hecho extraordinario, que el Rey de Reyes y Señor de Señores nació. Esa es la importancia que le damos al día de hoy. No que si usted lo celebra, que si hay que celebrarlo, que si el árbol, que si no, que si las luces. Yo en eso no voy a centrar mi reflexión al día de hoy, sino en el hecho extraordinario que el Mesías, el Salvador y el Redentor nació un día. Y nosotros aprovechamos que el mundo, entre comillas, celebra el nacimiento del Señor, porque la mayoría del mundo no celebra este hecho ni lo pasa por alto, sino que simplemente el juntarse, el celebrar, incluso el salir a fiesta. Eso hace la gente. Pero es menester para la iglesia dar a conocer el verdadero hecho, el por qué, porque mucha gente no está informada de que un día Cristo el Señor nació. Es tan importante para el mundo que así se fecha la historia humana, antes o después de Cristo.
Ese día, como todos los días, pero ese día en que el mundo celebra, entre comillas, el nacimiento del Señor o la Navidad, es un día que debe ser de alabanza para exaltar con mente y corazón a ese Rey que por amor a nosotros, siendo Él Dios, dejó su trono para venir a nacer en un establo de Belén. Evento digno de ser recordado, conmemorado y por sobre todo enseñado. Creo que en eso estamos de acuerdo. Que es un hecho que debe ser recordado, conmemorado y enseñado. ¿Qué significa conmemorar? Nosotros como ministerio, el Dios que adoramos, no celebramos la Navidad, conmemoramos. ¿Qué es lo que es conmemorar? Conmemorar es recordar y honrar un evento, persona importante del pasado. Implica reflexionar sobre el significado e impacto de lo que se recuerda. Es impactante el hecho, repito, que el Hijo de Dios, Dios mismo, nació. Vino a este mundo para salvarnos. Eso es lo que se conmemora, el nacimiento del Rey de Reyes. Independiente, vuelvo a repetir a los que se están conectando, que no tenemos certeza de la fecha, sino que nos unimos a esta fecha mundial para enseñarle a la gente y, ¿por qué no?, aprovechar de evangelizar. Dicho esto, vamos a comenzar con la reflexión y veremos varias aristas sobre el nacimiento de Jesús, distintas en cada una. Primero, ¿por qué en Belén? ¿Por qué el Señor nació en Belén? Y vamos a la profecía. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Más de 700 años antes, Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén, una ciudad pequeña, insignificante. ¿Por qué Jesús nacería en esta pequeña e insignificante Belén? En un establo lleno de estiércol y con animales como testigo. ¿Por qué nació en un lugar fétido, hediondo, pobre, miserable? Dos mínimas razones. Pueden haber muchas más. Dios casi siempre hace las cosas para que Él se lleve su gloria, para que se refleje su gloria, ésta sea exaltada y la arrogancia humana sea derribada. Si Belén hubiese sido una ciudad grande, poderosa, como se esperaba que nacieran los reyes, ¿no es cierto?, en ese tiempo, Atenas, Jerusalén, Grecia, Roma, muchos hubieran pensado que por eso Dios eligió esa ciudad, para que naciera el Mesías. Y no había nada de extraordinario en esta ciudad, ni en ese establo, ni en ninguna de las personas que allí llegó. Solo el nacimiento de Cristo el Salvador. Esto nos enseña que no debemos poner los ojos en las grandezas humanas, en las grandes construcciones, en las grandes ciudades, en estos reinos donde aún hay reinas y reyes. Solo debemos poner nuestros ojos en la grandeza y misericordia que tuvo Dios para encarnarse, para darnos salvación, su misericordia. El otro motivo puede ser en mostrar el carácter de la obra de Jesús, que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Jesús tomó, al nacer en ese establo miserable, tomó el lugar de nosotros, que no merecemos un palacio. Él sí lo merecía. Sin embargo, vino a ponerse en nuestro lugar y nació donde nosotros deberíamos haber nacido y vivido y muerto, en un lugar miserable, lleno de escoria y de estiércol, por nuestro pecado. Eso merecíamos nosotros. Y sin embargo, por el tiempo, incluso ahora, muchos de nosotros nacen en un hospital que, por más que ese hospital sea pobre, es mucho más maravilloso dar a luz ahí que donde nació el Señor. Nosotros merecemos, por nuestros actos, un nacimiento como el que el Señor tuvo, pobre, miserable, un lugar fétido, hediondo, con estiércol y animales, lo repetimos. Pero no,
Él vino a estar en nuestro lugar y nació y estuvo en esa manera. Puede que por eso el Señor haya elegido Belén, una ciudad chica, sin importancia, para darnos a entender muchas cosas a nosotros el día de hoy. Vino en nuestra representación y nació como nosotros deberíamos haber estado. Vamos a otro versículo ahora el día de hoy, muy conocido también por el mundo cristiano, Isaías 9, 6 y 7. Y vamos a analizarlo. Porque un niño nos ha nacido. Mire qué importante esta parte analizarla. Un niño nos ha nacido a nosotros. Un hijo nos ha sido dado. Aquí ya hay dos cosas importantes que nos quiere decir el texto. Un niño nos ha nacido. Y un hijo nos ha sido dado. Aquí nos está diciendo qué se nos dio y quién nos lo dio. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Mire, aquí está en singular. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se nombran 4 cosas como esto es un plural y sin embargo lo nombra como un singular. ¿Por qué? Porque todos esos nombres, príncipe de paz, Padre eterno, Dios poderoso, admirable consejero, es una sola cosa. No puede ir separado. Cristo es toda una misma cosa en varias cosas a la vez. Y continúa, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El texto nos habla de la entrada de Dios a este mundo perdido. Dios había retirado su gloria hace 400 años, había silencio antes de que Jesús naciera. Y esto nos habla el texto, cómo este niño llegó a nosotros. ¿Por qué nació? ¿En qué circunstancias nació? ¿A quién le fue dado? ¿Para qué fue dado? ¿Por quién nos fue dado? El regalo que se nos dio es un niño, un bebé que nació. ¿No es cierto? Eso dice el texto. El regalo entonces es un niño, una guagüita, un bebé. ¿A quién le fue dado? A nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. No lo pedimos, no lo buscamos, no podíamos tenerlo, no podíamos ganar este regalo. Nos fue regalado. Luego dice, un hijo nos fue dado, o sea, ¿quién lo dio? Un padre, un papá nos cedió, nos regaló a nosotros los pecadores un hijo, un bebé, un niñito. Es el mismo cuando Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. O sea, un padre nos regaló a nosotros su hijo. Dios amó tanto al mundo. No amó el pecado de este mundo, pero amó al autor de ese pecado, nos amó a nosotros. Imaginen este regalo tan maravilloso. Esto es Navidad, es lo que debería cada uno de los creyentes y enseñarle a los no creyentes a pensar en ese día que no tenemos certeza de la fecha. Lo volvemos a repetir para los que se están integrando. No hay certeza de la fecha, pero como el mundo celebra y puso esta fecha, nosotros los cristianos y como ministerio aprovechamos de evangelizar y enseñar y conmemorar, que es recordar un hecho importante al mundo, que es un hecho de suma importancia, el que el Mesías un día nació. Este padre regaló a nosotros un hijo. Y este hijo Dios lo mandó envuelto en ropas denigrantes y sucias. ¿Cuál es esta ropa en que envolvió este regalo? La naturaleza humana. Se encarnó. Y la naturaleza humana es el envoltorio en que Dios usó para darnos este regalo a nosotros, que es un niño. Este es un versículo hermoso que leemos y escuchamos cada año al acercarse la Navidad. Pero usted, que es padre, madre, abuelo, ¿no es cierto?, abuela, ¿usted daría
a su hijo? ¿Usted regalaría a su hijo, a su nieto, a su nieta, inocente, un bebé? ¿Usted lo regalaría al mundo que es culpable? ¿Usted le regalaría a su hijo a un mentiroso? ¿A un asesino? ¿A un genocida? ¿Usted le regalaría a su hijo o a su nieto al mundo? ¿Usted regalaría a su hijo inocente para que salvara a un culpable? La respuesta claramente es no. En esto hay que pensar. Esa es una de las aristas de la Navidad. El hecho, mire, muchas personas creyentes pelean y discuten en esta fecha, que cómo, que celebran Navidad y que el árbol... Repito, hoy no estamos centrados en eso. Usted, por conciencia y persona madura en el Señor, decidirá qué hace y qué no hace. Hoy el centro de pensar en Navidad, sabiendo que no nació un 24 de diciembre, pero entendiendo que nació un día, es conmemorar este hecho majestuoso y maravilloso de que un padre entregó a su hijo por el culpable para tomar nuestro lugar. Un día nació. Ninguno de nosotros daría a un hijo o un nieto para que muriera por un culpable. Mire lo que fue capaz de hacer el Padre por nosotros. ¿En qué circunstancias llegó este regalo ahora? ¿En qué circunstancias históricas nos llegó este hijo que nos fue dado, este regalo? El pueblo judío estaba desesperado, esperando que llegara el Mesías después de estos 400 años de silencio. Y vamos a ver una parte, otra arista que es maravillosa y que es cómo debería la iglesia estar hoy. Mire, algunos, en el tiempo en que nació el Señor, mostraban esta ansiedad de gozo esperando este acontecimiento. Y vamos a Lucas 2, 25 y 26. Mire lo que dice, ponga atención. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. O sea que si esperaba la consolación es porque había alguien desconsolado, ¿no es cierto? Así estamos interpretando el texto. Había un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire qué importante este versículo es corto, da mucho que entender. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿De qué manera se manifestaba y entendemos que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? ¿De qué manera? Cuando uno dice en este tiempo, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ya, aquí dice la palabra que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. Punto 1 dice que era un hombre justo y piadoso. Esas son dos cosas para que se muestre que el Espíritu Santo está sobre un creyente. Es justo y piadoso. Es más, estaba el Espíritu Santo sobre Simeón porque él estaba esperando la consolación. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué hace el creyente como usted y yo el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos esperando el creyente que es usted y yo el día de hoy? Esperamos la consolación. ¿Cuál? La segunda venida del Mesías. Entonces, ¿está el Espíritu Santo sobre la iglesia el día de hoy? ¿Somos creyentes justos y piadosos o somos injustos algunas veces y no practicamos la piedad? Y 2, ¿estamos realmente como iglesia esperando ansiosos la venida del Señor, la segunda venida? Eso es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Continuamos. Y por ese Espíritu Santo se le había revelado, el Espíritu Santo revela. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Entonces, en el tiempo en que el Señor nació, en ese establo de Belén, estaba el pueblo de Israel desconsolado, o sea, estaba triste, estaba angustiado, estaba atribulado.
¿no es cierto?, por todo lo que estaba pasando el Imperio Romano ahí encima de ellos. Pero había un Simeón que pasaba en el templo, y Ana también, la profetisa, dice el texto completo, ¿no es cierto?, que anhelaban esperando la llegada del Mesías, solo querían eso. ¿Y qué hacía el resto del mundo? Porque ve usted que la historia se repite y se repite, cambian los escenarios y las personas, pero se repite la conducta humana. Estamos igual que en ese tiempo. Ellos esperaban la primera venida del Mesías que se realizó, nosotros esperamos la segunda. ¿Qué hacía mientras Simeón y Ana y tal vez algunos otros, ¿no es cierto?, que esperaban la consolación? ¿Qué hacía el resto del mundo en ese momento? César Augusto, el emperador, había dictado un censo. Entonces toda la gente andaba revoloteando, ¿no es cierto?, revolucionada, volviendo a su ciudad de origen donde nacieron para ser censados. Y por eso José y María habían partido en su travesía, ¿no es cierto?, para cumplir con el censo, y en ese trayecto María tuvo a luz a Jesús. Eso era lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Cada uno en sus cosas, cada uno en sus problemas, cada uno en el viaje para ser censado en su lugar de nacimiento. Todos andaban así, para allá y para acá. Pero Simeón y Ana, la profetisa, esperaban la consolación. Asimismo va a ser la segunda venida del Señor. Cada uno va a andar en lo suyo y solo algunos van a estar esperando la venida de esa consolación. ¿Es usted y yo de los que estamos como Simeón? ¿O estamos tan ocupados en mil otras cosas que no nos vamos a dar cuenta? No vamos a estar apercibidos, no vamos a estar como las vírgenes, las 5 que tenían las lámparas listas y dispuestas. No fue recibido este Mesías por las personas porque estaban en lo suyo y porque nació en Belén, una ciudad pequeña, una insignificante ciudad. Solo algunos fieles lo esperaban. La mayoría estaba tranquilo viviendo sus vidas y con la religiosidad del judaísmo tranquilo y sus tradiciones. La segunda venida ha sido tan anunciada como la primera, por las profecías. Pero nosotros humanamente tenemos más certeza porque vimos el cumplimiento de la primera. Y hoy en día también hay muchos cristianos satisfechos con sus vidas porque van a la iglesia, porque sirven, por su vida de trabajo, por todas sus cosas. Y como que la segunda venida, sí, pues va a venir. Pero no lo esperamos como Simeón, día, tarde y noche, como debería ser. Ansiosos por ver llegar a nuestro Señor. Esta Navidad no solamente para los que la conmemoran es cenar y recibir un presente y juntarse, llamar por teléfono a la mamá, al papá, al que está lejos, acordarse. Eso no es malo. El compartir no es malo, pero eso no es Navidad. Navidad es vivir para lo que Dios nos creó. Y muchas veces hemos decidido vivir para nosotros mismos. Tercera arista que vamos a ver el día de hoy de Navidad. ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento?, puede decir usted. La Navidad del Señor nació muy bonito. ¿Dónde está el Señor en mi sufrimiento? Y también la Navidad nos recuerda la identificación de Jesús con nuestro sufrimiento. Para los que sufren, para los que están a lo mejor en un hospital, en un asilo de ancianos, en la cárcel, para los que sufren, debe ser de vital importancia esta Navidad. El conmemorar, recordar el nacimiento, que un día el Señor nació. Porque Él bajó a sufrir por nosotros. Esa también es la esencia de la Navidad. Dios no está lejos, ni está callado en el sufrimiento. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios bajó, se identificó con el sufrimiento por el pecado y vivió cosas horribles sin merecerlas. ¿Cómo que Jesús, que es Dios, no sufrió? Usted dice que Dios no sufrió. Mire,
Isaías 53, 3, 4, 5, 6 y 7. Mire, si hubiera sufrido poco, estaría en un solo versículo. Mire todos los versículos. Fue despreciado. ¿Ha sido usted despreciado alguna vez? Todos hemos sido despreciados, inclusive dentro de nuestras mismas iglesias muchas veces, por gente cristiana, creyente, hermanos, familia en la fe. ¿Qué más decir los de afuera? Todos hemos sufrido desprecio alguna vez. Pues bien, el Señor fue despreciado en sumo. Dice que fue desechado de los hombres, despreciado. ¿Usted también ha sido despreciado más de alguna vez? El Señor lo vivió y sabe lo que se siente, cuando Él no debería haberlo vivido porque es santo y fue perfecto. Pero Él, por nosotros, vivió esta miseria, sin merecerlo, porque nosotros bien merecido que lo tenemos muchas veces. Continúa la palabra y dice, varón de dolores y experimentado en aflicción. Mire, cómo que el Señor no bajó a este mundo, no nació para ser uno con nosotros en el sufrimiento. Usted que sufre el día de hoy, sí, el Señor lo vivió, sin merecerlo, lo vivió por nosotros. Y como uno dice de quien los hombres esconden el rostro, desprecio, fue despreciado y no le estimaron. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Él en el sufrimiento se hizo uno con nosotros. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Él no merecía, pero solito, calladito, lo aguantó por nosotros. ¿Para qué? El que no entiende, el que a lo mejor no es cristiano y está pasando por aquí, no entiende. Nosotros, culpables del pecado porque mentimos. El ser humano miente, roba, hiere, engaña a su pareja, le hace sentir dolor, le dice malas palabras, a veces la hiere cuando está enojado, tiene malos pensamientos, podrá hacer buenas obras, le dará al necesitado, pero también lo insulta cuando le dice algo malo. Mire, son tantas las cosas que hacemos mal todos los días que no había manera en que nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos. Y por eso nació este niño, este regalo para nosotros que nos fue dado un día, no en diciembre, da lo mismo, nació un día y se llevó todo este pecado de nosotros en Él. Y por eso que tuvo que ser azotado, maltratado y muerto en una cruz de manera horrible. Porque se llevó todos los pecados del mundo. Tal vez yo no he asesinado a nadie, pero otra persona sí, y el Señor llevó todos los pecados de cada uno en Él. Por eso que la muerte no podía ser bonita ni tranquilita, tenía que ser horrible, porque es lo que merece una persona mala. Entonces Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nosotros merecíamos por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Ahora usted puede decir, ¿y cómo que fui sanado si yo estoy enfermo? El Señor no vino a arreglarnos la vida aquí, fue a darnos vida eterna, es la que viene después de nuestra muerte. Por eso es que esto es por fe. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas. Reconozcamos, no, si no ponemos como mentiroso al Señor. Todos nos hemos descarriado. Y los que somos cristianos, hagamos memoria para atrás. No, mejor ni se acuerde. Entonces, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él todas esas cositas que nosotros hemos hecho para atrás. Él las cargó. Fue oprimido y afligido, tal como usted y yo en alguna ocasión. Pero Él, a diferencia de usted y de mí, que cada vez que hemos sido oprimidos y afligidos en forma injusta, hemos reclamado ya. Él no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Cómo que el Señor
¿Dónde está en mi sufrimiento? Lo vivió todo. Él nació y vivió nuestras angustias y murió por nosotros. Y en nuestro lugar. Pero para que Dios nos consuele, aquí hay una enseñanza. Yo estoy en sufrimiento, puede decir usted, y es verdad, está sufriendo. Pero no tengo consuelo, dice usted. Ah, pero es que para que haya consuelo, hay una petición, hay algo. Vamos a verla. Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras flaquezas, ¿ya? O sea, tenemos al sacerdote perfecto, que se compadece de nosotros. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquí viene la condición, para que usted, que está en sufrimiento, sea consolado. Por tanto, dice, acerquémonos. O sea, no permanezca lejos. Para que usted reciba la consolación, tiene que acercarse con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. O sea, para que recibamos, o sea, aquí está la condicional. Para que usted reciba misericordia y haya gracia para su ayuda oportuna. Si usted quiere tener la misericordia de Dios y su ayuda oportuna, acérquese. ¿Cómo permanece lejos? Y de allá usted mira así con los brazos así y dice, ah, pero Dios no está en mi sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Ahí mismo, po. Aquí mismo está. Lo que pasa es que usted no se acerca. ¿Y cómo pretende usted si Dios no es su sirviente? Dios es Señor. Para que usted reciba en su sufrimiento, hermano, hermana, persona que nos escucha, si usted quiere recibir la consolación, la misericordia y la ayuda oportuna, como dice la palabra, del Señor, acérquese. No permanezca lejos. La palabra es clara. Y ahora la última arista de Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Eso es Navidad. El día 24 aprovechamos de informar como ministerio. Estaremos en TikTok, por los 2 TikTok, por los que están ustedes ahora, con alabanzas en vivo, para adorar a Cristo el Señor y conmemorar que un día Él nació. Repetimos a los que se meten ahora, digamos, ¿ah? Sabemos que no hay certeza del día en que Dios nació, pero nació. Y eso es lo que conmemoramos. Y vamos a estar con alabanzas en vivo para que usted esté en contacto con nosotros, en el instante, ¿no es cierto?, en un en vivo, por los 2 TikTok. Vamos a dar a conocer el horario, que va a ser más o menos entre 6 y 7 de la tarde. Y vamos a estar ese día conmemorando. Y la primera alabanza humana que se dio, ¿no es cierto?, fue ante el nacimiento del Señor, está en Lucas 2. Y vamos a leer esta historia. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y de repente apareció ante estos pastores un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pongamos énfasis en esto. Ese día que estos pastores estaban en el campo, se le aparece un ángel del Señor, y el resplandor debe haber sido tremendo, porque estos pastores dice que no quedaron maravillados, quedaron asustados, aterrorizados. Pero el ángel los tranquilizó y le dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. No teman, porque lo que traigo es bueno. ¿Y cuál era la noticia? El Salvador, le dijo el ángel. Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿No se imagina usted esa cunita bonita, la cunita con pajita blandita? No, estaba lleno de animales, con estiércol, con excremento hediondo. Así estaba el Señor. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Trate de imaginárselo usted.
una multitud de ángeles, ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, o gloria a Dios en las alturas, depende de su versión de la Biblia que esté leyendo. Esta es la primera alabanza, el primer himno navideño que se cantó en el mundo. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Paz en la tierra, ¿para quiénes? Paz para aquellos en quienes Dios se complace. El Señor se complace en quienes, en los que hacen su voluntad. Este es el primer cántico navideño de la historia. Y la esencia navideña es darle la gloria a Dios. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Vamos a comprobar esto. Esto es maravilloso, tenemos que ir a verlo. La escena fue aterradora, dice la palabra. Uno se imagina cuando dice los angelitos, angelitos desnudos, gorditos, estos bien cachetoncitos, con alitas, ¿no es cierto? Y con pañalcito y con una alita. No, porque si hubiera sido así, no hubieran estado aterrados. Dice que venían ejércitos. Yo no me imagino un ejército, porque el ejército va cuando hay guerra, cuando hay algo importante, proteger algo, a dar una noticia muy importante. El ejército no iba a estar con angelito redondito con alita. Ellos sintieron terror y no era para menos. Pero ellos venían a transmitir un mensaje de suma importancia y maravilloso, que el Mesías profetizado hacía cientos de años había nacido. Él vino para servir, no para ser servido. Y continúa la palabra. ¿Qué pasó con estos pastores? Fueron deprisa a la aldea y encontraron efectivamente ahí a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en ese pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que habían sucedido. Es lo que haría usted y yo, partir a contar la noticia. Ahora por WhatsApp usted estaría, mira, sacando fotos, mira lo que pasó. Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño era verdad. Y ahora, para terminar la reflexión del día de hoy, nos vamos a quedar con este último versículo, que es la enseñanza principal también de la Navidad. Ponga atención, esto es lo último. Los pastores regresaron a sus rebaños, después de haber visto esto y haberlo contado, regresaron a sus labores. ¿Pero cómo regresaron? Mire, vimos esto, qué bonito, es verdad, pasamos susto, nos alegramos y ahora continuamos. Las ovejitas, los corderitos y sigo la vida. No. Estos pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Se da cuenta la enseñanza? Todo había sucedido tal y como el ángel les había dicho. Como hemos visto, la Navidad nos recuerda muchas cosas, hermanos y amigos y personas que están conectadas. Que Dios es con nosotros, Emmanuel. Que Dios está en el sufrimiento con nosotros. Él se identificó, sufrió lo mismo y más que algunos de nosotros. Que Jesús es la representación máxima de la gloria de Dios. También es otra esencia de la Navidad. Que todo lo maravilloso que nosotros podamos ver, que Dios en esta naturaleza, las aguas, los mares, la naturaleza, los animales preciosos, esas aves con sus colores maravillosos, las montañas, la nieve, cosas maravillosas que el Señor nos ha mostrado su existencia, no es nada con su creación máxima, que es Jesucristo. El Mesías es la gloria de Dios máxima. Que este Mesías vino a darnos por medio de su nacimiento, muerte y resurrección, salvación y vida eterna. Y culminamos esperando que estemos como Simeón y Ana. Esperamos dos cosas como ministerio: que el día 24, en que se conmemora, se recuerda el nacimiento de un día del Señor, que estemos como esos pastores que después que vieron el nacimiento, glorifiquemos y alabemos al Señor. Eso esperamos como ministerio. Punto 1.
que todo lo demás que usted pueda hacer es secundario. Si se junta a compartir una cena con sus familiares, es secundario. Que si usted va a sus iglesias de origen, es secundario. Usted alabe y glorifique con su vida el nacimiento, la existencia de ese Salvador. Y 2, que estemos como Simeón y Ana, anhelantes por la segunda venida de nuestro Señor. Que hoy y cada día, no solo el día de Navidad, seamos como estos pastores que alaban y glorifican al Señor, que dejan sus quehaceres para encontrarse con el Señor, y que después de ver toda la gloria del Señor, lo que usted vive cada día por la misericordia que vivimos usted y yo cada día, no hagamos como si nada, sino alabemos y glorifiquemos al Señor. Y por medio de esto estemos anhelantes esperando la segunda venida. Y esto es glorificar a Dios, obedecer su palabra. Esta es la reflexión más larga sobre el tiempo y la época navideña. Muchas aristas por ver. Todas las demás cosas que celebrar o no celebrar son secundarias. Usted evangelice, aproveche de mostrarle al mundo qué día es el 24, que no siendo la fecha en que nació el Señor, se conmemora que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en esta tierra, se vistió de naturaleza humana, sufrió todas las cosas que dice Isaías, vituperios, golpes, desprecio y una muerte horrible por usted y por mí y por todo aquel que por fe quiera aceptar que el Señor nació, pisó esta tierra como un humano, que Dios mismo nació, murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar para despedir esta palabra. Gracias, Señor, Padre eterno, Rey de Reyes, Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque un día tú naciste, porque tú tuviste ese plan maravilloso que era el único que podía darnos salvación perfecta, porque nada de los sacrificios a los animales, nada de estas cosas era definitivo para borrar el pecado, nuestra naturaleza humana, pero tú en tu plan perfecto, desde el inicio, desde el Génesis, tenías ese plan perfecto que era que el Mesías naciera, nos redimiera, sufriera todo lo que nosotros deberíamos sufrir. Las penas del infierno, como se dice, eran para nosotros por nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestros malos pensamientos. Y no había otra manera más que el sacrificio del Cordero perfecto, una sola vez y para siempre, que se llevara nuestros pecados. Por fe es que nosotros tenemos vida eterna. Porque la perfecta vida del Señor fue puesta en nuestra cuenta. Y nuestras malas acciones y pecados fueron puestos en la cuenta de este Cordero perfecto. Gracias te damos, Señor, porque un día tú naciste y nosotros lo conmemoramos o recordamos el día 24, entendiendo que esa no es la fecha de tu nacimiento. Aprovechamos cada uno de dar gracias, alabarte, adorarte ese día y todos los demás días. Y te pedimos, Señor, que cada uno de los que está conectado el día de hoy alabe y glorifique tu nombre, tenga esa fe para creer, acercarse a tu trono para poder obtener esa compasión, la misericordia tuya y el auxilio, como dice tu palabra, acercarse con confianza al trono de gracia. Te pedimos también, Señor, por cada una de las personas que el día de hoy a lo mejor en su corazón, en su mente, ahí en este momento, con su fe como un grano de mostaza, a lo mejor pequeña, Señor, te ha pedido perdón y ha dicho, Señor, entre en mi vida y se ha acercado a lo mejor en este momento a tu trono de gracia. Te pedimos, Señor, por estas personas para que tú, en tu misericordia, Señor, y en tu voluntad, estés con ellas, les hagas sentir tu presencia, Señor.
que tú siempre has estado ahí al lado nuestro, Señor. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.